fecha, ¿no? Estamos más o menos, ¿sí? Después, igual como decía, más adelante haremos una clase de repaso como para revisar justamente mejor los temas, pero bueno, una vez más, es todo lo que se haya visto en el segundo cuatrimestre. Bien. Bueno, vamos a ir comenzando. Sí, voy a poner a compartir la pantalla. Esperen que lo tenemos por acá. Ahí está. Sí. Muy bien. Avísenme, yo creo que ahí ya se tiene que estar observando. ¿Sí? El PowerPoint de la clase correspondiente con la clase del día de hoy. Bien. La unidad titulada La oferta turística, tipos y modalidades de empresas vinculadas al sector de viajes, turismo y hotelería. ¿Sí? Se ve bien, ¿no? El PowerPoint, digo, lo están viendo, ¿no? Avísenme, confirmen por las dudas. Sí, sí. Sí, bien, perfecto. Bueno, en este sentido, como que reiteramos un poco lo visto la clase de la semana pasada, bien, qué es la oferta turística, qué es el conjunto de servicios de carácter turístico puestos a disposición del turista en el destino. Bien, puede haber algunos servicios, como ahí se aclara, que pueden ser tanto en el destino turístico o en el espacio de residencia, o sea, en el punto de origen del pasajero puede ser que se encuentre esa oferta turística. Por ejemplo, un medio de transporte, que justamente es el tipo de servicio al cual vamos a hablar, o, por ejemplo, los servicios de intermediación turística. Bien, los servicios de agencias de viajes que habitualmente se encuentran no necesariamente en el destino, sino que se encuentran en el espacio de residencia, en el espacio punto de origen del turista, de la persona que está realizando el desplazamiento. En el caso de la hotelería está más que claro que ahí sí, el conjunto de los servicios hoteleros, bien, más allá de la categoría, tipo, calidad, precio, evidentemente se encuentran siempre en el destino turístico. Los tres sectores que componen la oferta turística, alojamiento y restauración, esto se trabajó la clase de la semana pasada, el componente transporte, que es el componente que vamos a trabajar el día de hoy, y el componente intermediación, que se va a trabajar la clase de la semana próxima. Bien. Respecto al componente transporte, algunas cuestiones que vamos a comenzar a mencionar a partir de ahora. Ahí se indica, y dice, diversos medios e infraestructuras involucradas. Bien, así como en alojamiento y restauración, nosotros podemos encontrar distintas tipologías dentro de lo que es el sector hotelero. Bien, sabemos que no existe únicamente la hotelería así convencional, sino que hay un montón de categorías, de tipos y subtipos y de formatos de explotación de lo que se llama el servicio de alojamiento. En los servicios de transporte ocurre lo mismo, encontramos de acuerdo a las vías de circulación, al tipo de infraestructura, podemos encontrar desde vehículos particulares, transporte público, transporte privado, aéreo, marítimo, fluvial. Bueno, esto un poquito igual lo vamos a presentar en un momento, pero digo, tenemos varios tipos de transporte que aparecen dentro del transporte de uso turístico. La importancia de la inversión pública, bien, en términos generales, uno podría decir que los medios de transporte parten o tienen un origen en la inversión pública. Digamos, es difícil pensar algún tipo de medio de transporte que no tenga ningún tipo de intervención o ningún tipo de influencia la inversión pública, la inversión por parte del Estado. ¿Bien? Inclusive pensemos en el uso de, por ejemplo, un vehículo particular, ¿sí? Un auto que un turista pueda tener para realizar un desplazamiento desde su punto de residencia hasta su destino, hasta el lugar donde va a realizar la visita, por más de que ese auto sea de su propiedad, bien, y es un transporte justamente de carácter privado, ese vehículo transita por calles, avenidas, rutas y autopistas que son producto de la inversión pública. Entonces, de esa manera, si se quiere un poco indirecta, se está haciendo uso de una infraestructura de transporte público, ¿no? Ni que hablar si estamos hablando de un transporte de vuelta público en el sentido más estricto del término. Un pasajero que se sube a un tren que circula por vías que son públicas, la empresa es pública y realiza el traslado en ese medio de transporte. Y luego lo que ahí tenemos para destacar, que esto es un poco como presentación de lo que vamos a ir desgranando el resto de la tarde. El uso mixto en los medios de transporte. ¿A qué hacemos referencia con esto de uso mixto? Que fíjense que en alojamiento y restauración también aparecía, y en el caso de la intermediación aparece el uso exclusivo turístico. ¿A qué me refiero con esto?
a que, si bien todos estos componentes, alojamiento, restauración, transporte, intermediación, forman parte de los servicios que consume el turista en el destino o bien en el lugar de origen, hay algunos servicios que no necesariamente, no siempre los consume pura y exclusivamente el turista, sino que hay un uso mixto en donde individuos, personas, que no necesariamente están realizando una actividad de carácter turístico, pueden realizar un consumo de ese servicio. ¿Bien? Pensemos en los medios de transporte público. ¿Bien? Los puede utilizar una persona que está realizando una actividad turística o que, digamos, viaja hacia un destino para realizar algún tipo de actividad turística, visitar un familiar, visitar un atractivo, disfrutar de un paisaje natural, como también ese transporte público lo puede estar utilizando una persona que va a encontrar un trabajo, que se va a desplazar por estudio, ¿bien? O que se desplaza por una cuestión de carácter médico o de salud, ¿bien? Entonces tenemos en el sector de alojamiento y restauración, esto también está muy, muy claro, muy evidente en el uso de la hotelería y sobre todo en el uso de la gastronomía, que no siempre y no necesariamente está pura y exclusivamente destinada al uso de carácter turístico. Bien, en el caso de la intermediación, ahí eso ya lo conversaremos en la clase de la semana próxima. Bien, ¿cuáles son, digo, dentro de lo que nosotros llamamos transporte? Después vamos a ir viendo los distintos medios que existen, pero ¿cuáles son los componentes técnicos, ¿sí? Las partes de las cuales nosotros podríamos analizar, bien, en las cuales nosotros podríamos subdividir los medios de transporte en términos generales? Nosotros tenemos por un lado los medios, que corresponden con las redes de transporte, los vehículos y las terminales. ¿Qué son los medios? Los medios son las redes de infraestructura sobre las cuales circulan los vehículos que le dan movilidad a esa infraestructura. Bien, si nosotros estamos hablando del transporte de carácter terrestre, o por ejemplo, vamos a poner así mejor, si estamos hablando del transporte de carácter carretero, bien, o sea, el transporte por calles, avenidas, rutas y autopistas, los medios son justamente las calles, avenidas, bien, es lo que le da, digamos, la velocidad o la posibilidad de conectar ambos puntos, y los vehículos va a ser lo que da la movilidad a esa red, bien, que puede ser un automóvil particular, un automóvil de alquiler, un colectivo de línea regular, un colectivo de línea especial, bien. O la red de infraestructura puede ser también una ruta, un conjunto de rutas aéreas, eso es el medio de transporte, los vehículos son evidentemente el equipamiento aéreo, bien, y las terminales son los puntos en donde esas redes, o sea, esos medios, se cruzan y se tocan. Son los puntos de origen, son los puntos de destino y son los puntos de conexión y de enlace que ocurre entre las redes, bien. Entonces, la suma de medios, bien, red de infraestructura, vehículos, el artefacto en donde la persona va a viajar, bien, donde se va a desplazar, las terminales, la terminal es el punto por el cual la persona o el individuo ingresa en la red de infraestructura. Bien, la terminal es una terminal de ómnibus, una estación ferroviaria, un aeropuerto, un puerto, en donde el individuo de esa manera está tomando contacto con el vehículo y el vehículo se posiciona sobre la red de infraestructura y comienza la circulación entre un punto y otro. Bien, esas terminales permiten, decíamos, la conexión y hacer el enlace entre esas redes. Bien, medios, vehículos y terminales son los componentes técnicos del transporte de carácter turístico, en términos generales. Bien, después esto nosotros lo podemos ver para el transporte carretero, el transporte ferroviario, bueno, cualquier medio de transporte sin importar el tipo de infraestructura que la sostenga. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué características particulares tiene el transporte en la actividad turística, bien, en el hecho, en el fenómeno turístico? Bueno, el transporte en turismo, digamos, aparece en tres momentos, en tres circunstancias particulares, bien, que son justamente esos tres recuadros que ahí les estoy dejando a continuación. El transporte en turismo puede significar, o mejor dicho, suele significar el medio por el cual un turista conecta el punto de origen con el punto de destino, ¿sí?
supongamos una persona que se desplaza desde la ciudad de Buenos Aires y va a realizar una visita a alguna localidad balnearia de la costa, bien, en el verano, ¿sí? No sé, se desplaza a San Clemente. Entonces, el transporte, ¿para qué es utilizado? Para conectar el punto de origen con el punto de destino. Bien. En un segundo aspecto, el transporte en turismo también aparece como un medio para realizar desplazamientos dentro del propio destino. Una vez que el pasajero, en este caso, llegó a su destino, sea, en este ejemplo que estamos dando, San Clemente, una vez que llegó ahí, puede requerir de determinados medios de transporte para movilizarse y para conectar distintos puntos de interés o distintos puntos en donde se encuentran distintas categorías de servicios, ¿sí? Donde está la casa que alquiló, al restaurante, a la playa, a un teatro o lo que sea que vaya a visitar. Bien. Y por último, el transporte en turismo también puede significar, también se puede transformar, ya no en una utilidad pura y exclusivamente de movilidad, sino una utilidad como atractivo del destino turístico. Bien, en donde el pasajero, la persona que elige el medio de transporte, no lo hace necesariamente porque le permite desplazar de un punto hacia el otro, conectar el punto de origen con el punto de destino, sino que elige ese medio de transporte no tanto por, repetimos, los beneficios a la hora de moverlo de un lugar a otro o transportarlo bien de un punto a otro, sino que lo hace porque esa infraestructura, ese tipo de servicio de transporte es un atractivo en sí mismo. Bien, más allá del traslado que le provea esa red de transporte. Bien, y ahí algunos ejemplos claros que agrego son los trenes turísticos, los cruceros, bien, en donde digo, no importa tanto la velocidad, el costo, sino que lo que importa es el atractivo, el medio de transporte como un atractivo en sí mismo. Bien, vamos a desgranar un poquito estas cuestiones que aparecen en las diapositivas. Bien, dice, el medio para arribar al destino. Y ahí tiene dos ítems. Dice, el operador del servicio no controla el flujo de tráfico, ¿no? Pensemos que en ese primer aspecto, el medio de transporte, el turismo es la forma por la cual se pasa del punto de origen, del punto de residencia habitual, al punto de destino turístico, ¿no? Pensemos en, no sé, si estamos usando este ejemplo que dábamos de una persona que realiza un desplazamiento desde Buenos Aires hasta San Clemente del Tuyú, bueno, sería, por ejemplo, el colectivo, ¿sí? el ómnibus que tome para desplazarse por la ruta y conectar estos dos puntos en una fecha particular. Bien. Ahí ponemos, el operador del servicio no controla el flujo de tráfico. Altísima variación de demanda por temporadas. Bueno, ¿a qué nos referimos con altísima variación de demanda por temporadas? A que de acuerdo a la demanda turística del destino va a variar la demanda de manera indirecta, la demanda sobre el medio de transporte. Más allá de las calidades que tenga el servicio, más allá de las variedades respecto de precio, bien, de fluidez que pueda dar el transporte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Esto de que el operador de servicio no controla el flujo de tráfico, porque el flujo de tráfico, o el control que ejerce, mejor dicho, no es que no lo controla de manera directa, es un control muy indirecto. ¿Por qué? Porque la motivación por la cual la persona se va a desplazar de un punto a otro, quizás es distante de las motivaciones que puede llegar a controlar quien opera el servicio, o sea, la empresa que es propietaria de los colectivos que realizan el servicio Buenos Aires-San Clemente del Tuyú. Porque los turistas viajan entre esos puntos más allá de la voluntad, bien, de ofrecer un determinado servicio que tenga el propietario de esa línea, bien, el propietario de los colectivos que realizan ese servicio. Porque los turistas van a buscar desplazarse en una temporada en particular, en otra fecha quizás no querrán desplazarse a ese lugar porque la temperatura es más baja, porque hay más viento, más frío, y como es un destino de sol y playa, uno lo que quiere estar es al aire libre, bien. Entonces ahí lo que encontramos es cómo el operador de servicio no controla de manera directa o lo hace de manera muy indirecta, bien, o de manera muy incidental, el control sobre el flujo de tráfico, bien, porque el flujo de tráfico responde no tanto a las características del propio servicio que se está realizando, sino que el flujo de tráfico responde a la estacionalidad turística
del destino, las características del destino, en donde acá el transportista, digo, no puede ejercer, digamos, ninguna capacidad de control o de poder sobre esas características del destino. El segundo, el medio para realizar desplazamientos en el destino. Bien. Acá aparece justamente esto del uso mixto, bien, que se puede dar en el transporte, que se da, mejor dicho, no es que se pueda, sino que se da habitualmente en el transporte en turismo. Bien. Como los medios de transporte al interior de un destino son compartidos entre los turistas, o sea, las personas que están realizando algún tipo de actividad vinculada con el turismo, disfrute del paisaje, visita atractivos culturales, ¿bien? Como también por residentes. ¿Bien? Sobre todo esto muy importante en aquellos destinos, perdón, que son grandes ciudades, bien, aquellos destinos que son grandes ciudades, o bien en aquellos destinos en donde contamos con pequeñas localidades que están conectadas entre sí. Los medios de transporte son utilizados por los turistas para visitar esas localidades, pero también son los propios residentes, las personas que van a trabajar, ¿bien? Que utilizan esos medios de transporte. Entonces hay un uso, esto que decíamos, compartido. Bien. Ahí también pusimos esto de suma ingresos extra al operador, porque una misma red de transporte, al tener un uso entre dos tipos de consumidores, entre dos tipos de clientes, dos tipos de pasajeros, le permite, bien, apuntar a justamente dos públicos distintos y sumar estos ingresos o una facturación extra al operador, y que a veces, o en muchas ocasiones, logra digamos, disminuir esa demanda o esa altísima variación de demanda por temporadas, ya que permite que la red de transporte, más allá de la temporada turística, continúe funcionando en este sentido con el transporte para los propios residentes o los propios trabajadores del lugar. Bien. Y por último, que también mencionamos, cuando el transporte se transforma en un atractivo en sí mismo del destino. Bien, la infraestructura es el atractivo, o no solo el medio en cuanto a infraestructura, sino que el vehículo es un atractivo turístico. Sobre todo pensemos en los trenes turísticos, bien, en los cruceros, en donde los turistas no es que están optando por tomar un tren turístico porque quieren desplazarse desde el punto de origen hacia un punto de destino turístico, o no lo hacen para circular dentro de un destino, no es porque están yendo, bueno, del hotel a la zona comercial para realizar compras, o están yendo desde el restaurante hacia una playa, o desde el restaurante hacia un museo, sino que se utilizan esos medios de transporte porque hay cierto atractivo vinculado al propio transporte que se está ofreciendo. Bien, hay una atracción respecto al uso de los servicios que hay dentro de un crucero, por ejemplo, más allá de lo que se pueda visitar o de los puntos por los cuales el crucero pueda llegar a pasar. Bien, y en el caso de los trenes turísticos también, más allá de los puntos por los cuales el tren se pueda detener, el atractivo es la visita y el desplazamiento, realizar el viaje en sí sobre ese medio de transporte. Bien. Bien, pasamos a cuáles podrían ser las variables, bien, que juegan a la hora de elegir un medio de transporte u otro. Pregunto, ¿hasta acá alguna consulta, duda, comentario, sugerencia? ¿Más o menos estamos? ¿Continuamos? ¿Sí? Paso así rápido las anteriores diapositivas como para que las recuerden. ¿Sí? Seguimos. Y a ustedes, cuando les pido que avisen, ¿bien? ¿Qué ocurre con esto de los motivos de elección? Miren, que son distintas variables, decíamos, que juegan a la hora de elegir un medio de transporte. Bien. Siempre estos motivos de elección, obviamente, juegan ¿en qué momento? Bueno, primero, juegan en el lugar de la toma de decisión por parte del turista, del pasajero, de la persona que va a realizar el desplazamiento, si cuenta con la posibilidad de elección. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que para conectar, de vuelta, Buenos Aires con San Clemente, si tenemos más de un medio de transporte ofertado, que cae de maduro que si el medio de transporte entre Buenos Aires y San Clemente es un único medio de transporte, no hay, digamos,
muchas posibilidades de elegir y no hay muchas posibilidades de que estas variables entren en juego. Pero en el caso en el que existan bien varios medios de transporte, varias redes de infraestructura, varios tipos de servicios, se puede llegar a trabajar con este tipo de variables. Bien. Por un lado, la primera variable a tener en cuenta es el tiempo y la distancia. ¿Qué significa esto? Bueno, el tiempo que demora el medio de transporte para conectar dos puntos, el punto de origen y el punto de destino, y la distancia, la relación con la distancia que recorren. Más allá de que la distancia kilométrica entre un punto A y un punto B, la tomo en línea recta, sea exactamente siempre la misma, la red de infraestructura, bien, puede implicar distintas distancias. Conectar un punto A con un punto B por vía carretera puede ser una cierta distancia kilométrica, por vía ferroviaria puede ser otra distancia en kilómetros y por vía aérea puede ser otra distancia. Me van siguiendo. Entonces, esas variaciones se dan en el tiempo que se demora o que se insume para conectar ambos puntos. Bien. Comodidad y seguridad. Bien. ¿Qué implica esto? Bueno, es la variable por la cual el pasajero puede elegir un medio u otro de acuerdo a las condiciones de confort que le otorga el medio de transporte. Bien. ¿Qué capacidad tiene el pasajero, por ejemplo, de no tener que estar al comando del medio de transporte? Por ejemplo, la clásica rivalidad entre el auto particular y un medio de transporte público. Si el auto particular tiene cierta comodidad, pero que probablemente no esté esa comodidad en el lugar de él, por ejemplo, la persona que conduce, bien que tiene que estar atenta, bien al tráfico, la ruta y toda esta cuestión. Los medios de transporte público, la comodidad eventualmente que poseen es que la persona que conduce es una persona a la cual se le está abonando, digamos, un salario por el servicio que ofrece, entonces el pasajero en ese sentido no tiene que invertir, digamos, en prestar atención al tráfico o a la conducción del medio de transporte. Y seguridad, bueno, los indicadores que demuestran qué tipo de medio de transporte son más seguros para conectar tal a cual punto pueden también funcionar gravitando a la hora de elegir un medio de transporte por sobre otro. Bien. Precio comparativo, bueno, la variable habitualmente más rápidamente observada, que es el precio que existe en un ticket de servicio de transporte entre dos o más medios de transporte. Bien, la diferencia que puede existir entre un medio de transporte y otro también juega al momento de ser parte de la elección por parte del turista del medio de transporte. Y la categoría de servicio, o sea, el tipo de servicio que está muy ligado también al segundo aspecto que mencionábamos, ¿no? A la comodidad. El tipo de servicio que se ofrece dentro del medio de transporte. Bien, la posibilidad de contar con ciertos agregados más allá del servicio de transporte y de vuelta, puede ser, bueno, servicios de gastronomía o alimentación, servicios de recreación dentro del medio de transporte, bien, hoy por hoy que se utiliza mucho el uso, bueno, de pantallas con conexión a internet para visualizar, bueno, películas, series, escuchar música, la posibilidad que existe para que el pasajero se desplace sobre el medio de transporte, bien, o sea, ¿qué significa esto? Que por ejemplo, en un colectivo o, por ejemplo, en un tren, el pasajero, bueno, cuenta con la posibilidad que se puede levantar de su asiento, desplazarse en un tren hacia un coche comedor, disfrutar de un servicio gastronómico, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en un servicio de carácter aéreo, en donde el pasajero debe permanecer el 90 y pico % del servicio, bueno, atado básicamente a esos asientos, solamente se desplaza en los momentos para, bueno, ir al baño, una cuestión así como muy, muy puntual. Bueno, son motivos, son variables, mejor dicho, que aparecen como motivos de elección de un medio de transporte por sobre otro. Bien. Pasamos a conversar algunos, igual yo creo o entiendo que quizás en alguna otra materia esto pueden llegar a haber visto alguno de estos conceptos. ¿Han visto en alguna? Pregunto por si lo llegaron a ver, si sí, lo pasamos un poquito por alto y si no, nos detenemos. ¿Algunos de estos conceptos que acá aparecen, ustedes lo vieron en alguna materia? ¿Sí o no? Si los vieron bien y si no, nos detenemos acá unos minutos. Voucher, charter, servicio regular, servicio de alquiler, servicios especiales. ¿Esto lo han visto en alguna materia? Pregunto. Sí, no. No, profe.
No, no lo han visto esto. Ok. Bueno, pregunto por las dudas. Bueno, son distintos conceptos como que aparecen al momento de la venta, de la comercialización, bien, de un medio de transporte. Bien. ¿Qué es un...? ¿No vieron todavía, no sé si con Pane creo que ven cuando trabajan todo el tema del transporte aéreo, ¿no vieron qué es un voucher? ¿No saben qué es un voucher? No, no No llegaron a ver. recuerdo con exactitud, pero sí lo nombró en alguna clase. En alguna... Ok, ok. Bien, bien. ¿Qué es un voucher? Bueno, un voucher es un título que certifica que su poseedor, o sea, que la persona que lo tiene en su mano, abonó por un servicio de transporte y puede hacer uso del mismo. Bien. ¿Qué significa esto? Una persona se dirige a una agencia de viaje, realiza un pago por un servicio determinado, ¿sí? Un paquete que incluye el transporte de un punto A un punto B y nuevamente al punto A, ciertas noches de alojamiento en un hotel de tal calidad, que está en tal dirección, se incluye tales excursiones, las visitas a estos lugares, perfecto. Como la persona que compró ese servicio, ¿sí? Como el turista que fue a la agencia y que abonó, cuando llega al destino, certifica que pagó por esos servicios. Bien. La agencia de viajes le hace entrega al turista de una serie de vouchers, ¿bien? En plural, ahí lo ponemos, ¿no? Con una S. Y esos vouchers son los comprobantes, ¿bien? No es una factura, ¿bien? No es un comprobante de carácter fiscal, ¿bien? No es una factura que dice la persona pagó por esto, pero es un comprobante que indica que la agencia de viajes, tal nombre, certifica que la persona poseedora puede hacer uso del servicio. Bien. Y es lo que permite que el turista, cuando se acerque, por ejemplo, vamos a poner, no sé, se acerca como es, a la recepción de un hotel, ¿sí? No muestra la factura de que pagó el servicio de la agencia de viajes, sino que muestra el voucher que le emitió la agencia de viajes. ¿Bien? Y con ese voucher, la persona disfruta, digamos, se le da, bueno, la llave de la habitación, la cantidad de noches que haya abonado. ¿Bien? O con otro voucher que le dieron en la agencia de viajes de origen, va al lugar de destino y va a una agencia de viajes que le ofreció una excursión, le ofreció, no sé, una salida de safari por un bosque o le ofreció hacer trekking en una montaña. El pasajero se dirige con ese voucher, que repito, no es una factura, no es un comprobante de carácter fiscal, sino que es un comprobante que acredita que su poseedor puede disfrutar de ese servicio. Bien. Esto, repito, obviamente es muy utilizado en los servicios de transporte. Bien, originalmente los vouchers, ustedes imaginarán, ¿no? Eran en formato, digo, papel físico y hoy por hoy todo esto es, en términos generales, es de carácter digital o muchas veces hasta con un código mismo, con un código QR, con el celular, y esto se simplifica mucho, ¿no? Que la palabra charter, ¿no la escucharon hablar en alguna materia, no? ¿Saben por casualidad que es que El más allá de una charter es materia? un servicio especial, exclusivo de una compañía aérea o de una empresa. Bien, ¿qué características, o sea, qué hace que un charter sea un servicio especial? Es- Me parece que se puede comercializar tan solo por una empresa, o sea, no lo encontrás en una página web, digamos. Entonces es como un producto exclusivo que se comercializa de cierta forma, no como todos los otros. Bien, el servicio charter es un servicio de carácter, digamos, un servicio de carácter cerrado. Bien, ¿qué significa esto? Ahí alguien dijo, bueno, no lo vas a encontrar en la página web, no sé, de Aerolíneas Argentinas, los servicios charter que tiene Aerolíneas Argentinas. Efectivamente, no los van a encontrar en las páginas de aerolíneas. En la página de los medios de transporte, digo páginas como puede ser de medio de transporte, digo, en páginas web, como en avisos, lo que sea, medio de comunicación, uno lo que encuentra son los precios, los horarios, bien, de los servicios regulares, bien, que es el tercer punto que tenemos. Y los servicios regulares son los servicios que
se anticipan, bien, con un cronograma determinado que tiene un precio determinado. Son los servicios que uno, digamos, no sé, va a una terminal de colectivo, bien, o a una agencia de viaje, y dice, bueno, me quiero tomar un colectivo para ir a Mar del Plata. Bueno, tenés todos los 7 días de la semana, tenés un servicio a las 10 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde. Bien. Cada uno de esos servicios son servicios regulares. ¿Por qué regulares? Porque justamente tienen una cierta regularidad. Salen todos los días a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, bien, y a las 4, 5, a lo largo que sea. Los servicios charter son los servicios que alquila a esa misma empresa de transporte una compañía o un organizador de viaje particular. Por ejemplo, los viajes que se realizan, por ejemplo, en viajes egresados, ¿bien? O los viajes que realiza, no sé, supongamos, un club de jubilados, ¿bien? O un club deportivo de barrio, ¿sí? Una sociedad de fomento que va a una empresa, ¿sí? Supongamos, no sé, qué sé yo, Plusmar, bien, por decir una empresa de transporte colectivo, creo yo, conocida por todos. Va a Plusmar y le dice, bueno, mira, queremos contratar un colectivo con, bueno, el chofer, o sea, el colectivo con sus conductores para realizar un viaje la semana que viene entre Buenos Aires y Mar del Plata y regresar en tal fecha. Bien. Uno diría, bueno, pero ¿por qué no iría a consumir el servicio de transporte regular? Bueno, no, porque yo lo que quiero es no salir desde la esquina de, por decir una tontería, no sé, no quiero salir de la esquina de Irigoyen y La Prida, Loma de Zamora, sino que quiero salir desde la puerta del club. Bien. Y además no me interesa los servicios que parten a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde, porque yo necesito que el colectivo esté, no sé, a las 10 de la noche y viajar toda la noche, por decir algo, ¿bien? O sea, necesito un servicio que sea aparte de los servicios regulares, ¿bien? Y además es un servicio del cual yo no quiero que haya gente que no participa del grupo del cual estoy organizando, ¿bien? Quiero que el colectivo esté pura y exclusivamente ocupado por personas que viajan conmigo, que viajan dentro del club para el cual estoy organizando, de la escuela o del colegio para el cual estoy organizando. Bien, eso es un servicio charter. Habitualmente, los operadores de viaje, bien, los operadores de turismo, mejor dicho, justamente utilizan esta forma de comercialización para armar lo que clásicamente se conoce como paquete turístico. Bien, probablemente en cualquier vidriera de cualquier agencia de viajes que uno, en centro de Lomas, de cualquier localidad, Lanús, Adrogué, Bursaco, uno pasa por una vidriera y ve los viajes que tienen ahí en oferta, tanto nacionales como internacionales, bien, no importa en este sentido, no hagamos esa diferencia. Esos viajes habitualmente tienen el medio de transporte, el punto de origen, al destino y de vuelta incluido, bien. Y ese medio de transporte habitualmente es un transporte de carácter charter, bien, que parte de una fecha particular, desplaza a los pasajeros hasta el punto de destino y luego los trae hacia el punto de origen nuevamente, bien. Esto, repito, puede darse en transporte colectivo, bien, en transporte ferroviario, si bien, bueno, sabemos todos que el transporte ferroviario no es algo por lo cual se caracteriza a nuestro país, pero bueno, eventualmente esto se puede lograr. Y también mucho en el transporte aéreo, bien, mucho en el transporte aéreo. ¿Qué permite también el transporte charter? Que no permite, la otra cara de la moneda sería los servicios regulares, bien. Los servicios regulares justamente son servicios que parten, con cierta regularidad. O sea, parten, todos los lunes a las 10 de la mañana sale un vuelo que conecta, no sé, Buenos Aires con Río de Janeiro, ¿bien? Y ese vuelo regresa a Buenos Aires y al otro lunes vuelve a salir, regresa a Buenos Aires y así sucesivamente, ¿bien? La compañía aérea avisa, ¿bien? A ver, no es que avisa en realidad, solicita permiso para explotar ese servicio en tales fechas, ¿bien? Bueno, todos los lunes de acá hasta agosto del año que viene, Aerolíneas Argentinas reserva o da aviso, solicita el permiso de que quiere explotar la ruta Buenos Aires, Río de Janeiro, Buenos Aires en tal horario, tal día de la semana. Perfecto. Se le da el permiso y Aerolíneas Argentinas opera ese trayecto. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona, no una persona individual, sino me refiero a un operador de turismo, bien, un grupo de personas, dice, bueno, quiero tomar un vuelo porque vamos a organizar un viaje, lo que sea, pero bueno, no me sirve un vuelo Buenos Aires-Río de Janeiro, porque voy a otro lugar de Brasil, ¿bien?
no sé, a ver, vamos a poner más al norte, sí que hay una localidad llamada Natal, por ejemplo, ¿bien? Bueno, pero no me sirve, o sea, Río de Janeiro me deja como a mitad de camino, después tendría que conectar con otro vuelo de otra compañía, tengo que bajar con las valijas, ver la disponibilidad, si hay, si no hay. No, yo lo que necesito es un vuelo directo de Buenos Aires hasta Natal. De vuelta, si es un pasajero individual, no hay forma de lograrlo, pero si es un grupo, si es una agencia de viajes, puede solicitar, digamos, tiene que hacer obviamente la reserva, todo esto requiere un cierto trámite, o más allá de abonar por el servicio, se dirige a la compañía aérea, en este caso, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, y dice, bueno, ¿ustedes explotan el servicio charter Buenos Aires-Natal? Sí, ese servicio lo podemos operar. Bueno, yo necesito un vuelo para no menos de 100 personas. Bueno, entonces este es el tipo de avión que se va a disponer para el servicio y lo necesito para, no sé, tal día domingo del mes de febrero y para regresar tal día domingo del otro mes de febrero. Bueno, esto tiene un costo. Viene el avión, alquilarlo con la tripulación, todos los seguros, las autorizaciones. El avión este tiene un costo de tanta cantidad de pesos o tanta cantidad de dólares. Bien, bueno, yo como organizador del viaje, eventualmente dividiré ese costo, bien, entre todos los pasajeros y eso es el costo que se paga por el servicio charter, que es un servicio de carácter especial, un servicio particular que contrata de vuelta una agencia de viajes para conectar dos puntos que no se conectan habitualmente en el servicio regular, ¿sí? Bien, pasamos al servicio regular. Bueno, igual lo hemos comentado bastante, ¿no? Es el servicio, digamos, ¿por qué regular? Bien, no regular en el sentido de que es malo o bueno, ¿sí? Sino regular en el sentido de que tiene una cierta regularidad, ¿bien? Que parte con una cierta frecuencia, ¿bien? No es que opera un solo día y nunca más operó en el año, ¿bien? Sino que tiene un cronograma de funcionamiento, ¿bien? Los servicios regulares además son servicios que se ofertan al público en general. Uno entra a una página web, va a una agencia de viajes, va al prestador de servicio y le dirá, bueno, los horarios de servicio regular entre, de vuelta, a Buenos Aires y Río de Janeiro es lunes, miércoles y viernes, a tal hora y a tal hora sale un vuelo de aerolíneas desde el Aeroparque Jorge Newbery, ¿bien? Y a tal otra hora regresa el vuelo. Esos son los servicios regulares, ¿bien? Son servicios que consume, digo, el ciudadano, el turista, frente a una agencia de viaje, una compañía aérea o por medio de la página web. Alquiler. ¿Qué significa el alquiler? Es muy parecido al servicio charter, bien, muy parecido al servicio charter. Es, en este caso, cuando una agencia de viajes, bien, o un grupo de personas. Yo digo agencia de viajes, puede ser también un grupo de personas, bien, que organizan un viaje, esto para un viaje egresado, no sé, de un club de jubilados, bien, un club deportivo de barrio, esto también puede darse. Se desplazan hasta, bien, o digamos, se ponen en contacto con el prestador del servicio de transporte y solicitan alquilar el medio, bien, pero por ejemplo lo solicitan alquilar sin el servicio de chofer, bien, en este sentido. Bien. Y los servicios especiales son servicios que se contratan por fuera de los servicios charter, no tanto para que un operador los comercialice, bien, no es que la agencia de viajes va a salir a vender como en el servicio charter. Bueno, tengo 100 lugares en el avión que va de Buenos Aires a Natal, entonces 20 le vendo a este grupo, otros 5 le vendo a este otro grupo, otros 10 a estas personas que vinieron y van todas dentro del servicio charter, sino que el servicio especial son los servicios que por fuera de los servicios regulares se pactan entre un punto y otro. Bien. Por ejemplo, no sé, un grupo de personas que forman parte de un mismo componente, de un mismo grupo de viaje, esto me refiero, que se dirigen a una agencia de viaje y que necesitan, o vamos, no una agencia de viajes, pero por ejemplo una agencia de remis, bien, o una agencia de transporte de aeropuertos que, bueno, necesitan un traslado para 10 personas en combi desde un punto de origen de un hotel en particular hasta un aeropuerto, bien, por fuera de los horarios en los cuales se puede ofrecer un servicio regular de esas características. Bien. Puede ser como ahora que se está usando que las agencias así chiquitas que hacen eso serían como charter, pero que una parte de la gente puede contratar con vuelo y otra con micro. Entonces la del vuelo se le paría un día más tarde. Claro, claro. Más o menos eso. Sí. Exacto. Como que se producen ahí como diferencias
Depende, bueno, de lo que opte el pasajero, ¿no? Una cuestión de precio, tiempo. Bien, sí. Avanzamos un poquitito más. Bien. ¿Cuáles son los medios de transporte? Sí, vamos así como a presentarlos muy de manera superficial, si se quiere. Los medios de transporte de acuerdo a la red de infraestructura sobre la cual circulan. Bien. Tenemos por un lado los medios de transporte de carácter terrestre. Bien. Acá dentro del transporte terrestre vamos a diferenciar entre el transporte ferroviario, bien, y el transporte carretero. Bien, el transporte ferroviario es el transporte por vía de ferrocarril, el transporte carretero pueden ser ómnibus, las líneas de colectivo de transporte público o bien los automóviles de carácter particular. Bien, puede haber tanto compañías, la infraestructura en términos generales es una infraestructura de carácter público, bien, tanto en el sentido, tanto los medios de transporte de ferrocarril como transporte carretero, habitualmente la infraestructura es de carácter público, me refiero a calles, avenidas, rutas, autopistas, como las vías de tren, las estaciones, las locomotoras, los coches, los vagones, bien, habitualmente todo ese tipo de infraestructura es de carácter público. Sí lo que puede variar es la explotación del servicio. No siempre lo realiza una empresa de carácter público. Bien, por ejemplo, en el transporte carretero de ómnibus, habitualmente el que presta el servicio, bien, es una empresa de carácter privada, y ahí sí el equipamiento, bien, o sea, los colectivos me refiero, son pertenecientes a la empresa, no la infraestructura sobre la cual circula. Bien. Y en el servicio ferroviario ocurre que la infraestructura es pública, las locomotoras, los vagones y los coches son públicos también, y puede ocurrir que la empresa que explota el servicio es una empresa privada o una empresa pública. Bien, en la Argentina, últimamente, casi todas las empresas que explotan medios de transporte ferroviario son empresas de carácter público. Bien, o sea, la empresa, a ver, puede ser, digamos, simple de expresarlo, pero quiero que se comprenda bien. La empresa puede ser pública o privada, pero no necesariamente puede serlo la infraestructura. Bien. En la Argentina, desde fines, de la década del 40, bien, desde fines de la década del 40, que se produce la nacionalización, año 49, si no me equivoco, que se produce la nacionalización de los ferrocarriles en la Argentina, todos los medios ferroviarios, bien, o sea, toda la infraestructura ferroviaria es de carácter público, bien. A veces se confunde, por ejemplo, y dice, bueno, pero no, en los 90 los ferrocarriles no eran privados. No, nunca fueron privados los ferrocarriles. Lo que se hace es se concesiona la explotación del servicio, o sea, se crea una empresa privada que pasa a poner los motorman, pasa a poner todo el equipamiento de personal que conduce los trenes, que cobra los boletos y que factura por eso. Bien, pero la infraestructura siempre es de carácter público en el transporte ferroviario, por lo menos en la Argentina. En general, en todos los países del mundo ocurre lo mismo. Bien, hay muy pocos países en donde las vías de tren, para poner estos términos, sean privadas, bien, o que las estaciones de tren sean privadas. Hay algunos países que hay países sí, por ejemplo, en Italia sí hay, en Inglaterra también, sí hay compañías privadas ferroviarias, lo que tienen en su propiedad, que es los coches y los vagones y las locomotoras, digamos, ¿bien? Pero las estaciones ferroviarias jamás son privadas, la señalización tampoco es privada, las vías de tren en sí mismas tampoco son privadas, ¿bien? Todo eso pertenece a cada uno de los estados de esos países, ¿bien? Pero sí lo que puede ser privatizado o lo que puede ser concesionado es la explotación del servicio, ¿bien? Pasamos al transporte aéreo, bien, que es el transporte por vía aérea, por medio de aviones. Bien, acá vamos a diferenciar o podemos encontrar varios componentes. Bien, por un lado, vamos a hablar de las rutas aéreas. Bien, las rutas aéreas son justamente los puntos que unen dos o más puntos, las redes, que unen dos o más puntos por las cuales circulan este tipo de equipos. Bien, las rutas aéreas son propiedad de cada uno de los estados. Bien, las rutas aéreas, o sea, la posibilidad para que una compañía conecte dos puntos, bien, es una posibilidad que le otorga el estado sobre el cual circula esa ruta aérea. O eventualmente, si conecta más de dos estados, bien, será un permiso que tendrá que pedir justamente en esos dos países. Bien.
Ahora, sí lo que puede ser de propiedad privada o también de propiedad pública, pero digo, puede darse las dos situaciones, es la empresa que explota el servicio, o sea, la línea aérea, la aerolínea, la compañía aérea. Bien. Las compañías aéreas pueden ser compañías aéreas de carácter, digamos, privado como de carácter público, ¿bien? En donde me refiero a que el equipamiento aéreo, o sea, los aviones en sí mismos, los empleados, son empleados de un estado en particular. Bien. Por ejemplo, en el caso de Aerolíneas Argentinas en nuestro país. Bien. Hay compañías aéreas que son compañías consideradas de bandera. Bien. Que no se, a veces se confunde y se cree que compañía... ¿Saben lo que es una compañía, una línea aérea de bandera? Compañía de bandera, ¿saben qué es? No saben. ¿Escucharon en algún momento? ¿Creen saber? Me parece que es esto, me parece que es aquello. Que, no sé si escucharon en algún momento eso, de compañía o aerolínea de bandera. Yo sé que es la que representa al país, o no sé si tiene exclusividad en rutas y todo eso, pero sé que, por ejemplo, acá es Aerolíneas Argentinas, en Italia es Alitalia, no sé. Bien. ¿Algo más que hayan podido capaz escuchar? Digo, no que hayan visto en otra materia, digo, más allá de que quizás lo hayan podido tratar o no, pero en general, ¿no? No, la verdad que No, lo escucharon hablar de compañías de bandera. Bueno, un poco lo que acá la compañera antes mencionaba, ¿no? La compañía de bandera, de alguna... A ver, es la representante, por así decirlo, de ese país, ¿bien? En el resto del mundo. No todos los países igualmente tienen una compañía de bandera, bien, no todos los países tienen una compañía de bandera. No necesariamente la compañía de bandera es una compañía estatal, puede ser una compañía de carácter privado, aunque, en general las aerolíneas de bandera, justamente al ser la representación de ese país, son aerolíneas, digamos, que cuentan con un fuerte sustento por parte de los estados. ¿Me van siguiendo? A ver, alguien dijo ahí, bueno, si Aerolíneas Argentinas es de la aerolínea de bandera argentina. Sí, perfecto, es la aerolínea del Estado, bien. Ahora, hay países en donde, por ejemplo, en España con Iberia. Ahí alguien recién dijo Alitalia, en el caso de Italia. Air France en el caso de Francia. British Airways en el caso de Reino Unido. ¿Son compañías de bandera? Son las compañías de bandera, sí, efectivamente. ¿Son compañías públicas, o sea, pertenecen a los estados? No necesariamente. Bien, Alitalia, por ejemplo, sí. Alitalia hace poquito fue comprada por el Estado italiano. Ahora igualmente, no sé si sabían, Alitalia está por... ahora en octubre desaparece, cambia de nombre, ¿sí? Porque tiene problemas financieros, está prácticamente fundida. No, prácticamente fundida, no, está en quiebra, de hecho. Pero, por ejemplo, British Airways no es una compañía que no le pertenece al gobierno británico. Bien. Pero así todo, como son consideradas justamente compañías de bandera que representan al país al resto del mundo, que conectan el país con el resto del mundo, son compañías que habitualmente tienen un fuerte aval, un fuerte respaldo por parte de esos países. Respaldo tanto en el sentido legal como en el sentido financiero. Bien, si bien pueden ser compañías de carácter privado, son compañías en donde los estados habitualmente financian y muy fuertemente el mantenimiento de la aerolínea. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, hay una aerolínea, de bandera, que es la compañía de bandera de Alemania, que es Lufthansa. De hecho, tiene vuelos hacia la Argentina, hacia el aeropuerto de Ezeiza. Y cuando comenzó hace, ya prácticamente año y medio, poquito más, cuando comenzó toda la situación del coronavirus, que habrán visto, ¿no? Que disminuyó mucho el tráfico, prácticamente desapareció, ¿no? El tráfico aéreo, el tráfico turístico. Bueno, Lufthansa era una compañía que estaba prácticamente en bancarrota. Bien, uno diría, una compañía que se funde, habrá otra que se creará, quiebra y se terminó el asunto. Bueno, justamente como Lufthansa es la compañía de bandera de Alemania salió al rescate de la compañía aérea e inyectó una cantidad importantísima de dinero. ¿Para qué? Para que la compañía no entre en quiebra, ¿bien? Y para que todos esos meses en donde no operaban vuelos o eventualmente operaban muy poca cantidad de vuelos, la empresa pueda seguir pagando sus sueldos, manteniendo los aviones y expectantes al momento en el cual se produzca la reapertura de todos los servicios de transporte aéreo y transporte turístico, ¿bien? Luego tenemos otro tipo de compañías aéreas, las compañías low cost. ¿Han escuchado esto? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿O saben algo de esto, low cost? A ver,
de vuelta, no porque lo hayan visto en una materia, sino preguntando así en general, si lo han leído en algún momento. Sí, son compañías que bajan los costos mediante la quita de ciertos servicios como de alimentos o de posibilidad de despachar equipaje, no sé qué más, pero más o menos son esas cosas. Ah, reservar asiento tampoco te dejan. Perfecto. Bien. Ahí, bueno, como un poco indica su nombre, son compañías de bajo costo. Bien. ¿De bajo costo en qué sentido? Tanto costo para el mantenimiento, y esto también se traslada en la tarifa que paga el pasajero. O sea, eventualmente son compañías las cuales un ticket aéreo, teóricamente, es más barato que comprarlo, bien, en una compañía de bandera o en una compañía convencional. Bien. Las aerolíneas low cost, estoy pensando, pero sí, las aerolíneas low cost son todas aerolíneas de carácter privado. Bien, estoy pensando a ver si alguna low cost pública, pero prácticamente no. Puede haber algún ejemplo, algún caso, pero no. En general son compañías privadas. Como bien ahí decía, son vuelos que, ¿cómo logran ofrecer una tarifa tan reducida? Tan reducida, digo, en relación al precio que ofrecen las compañías de bandera, ¿no? O las compañías convencionales, digamos. ¿Cómo logran reducir ese costo? Bueno, por un lado, operan habitualmente en aeropuertos que no se encuentran en el centro de las grandes ciudades, o sea, en aeropuertos más pequeños. Bien, ustedes recordarán, por ejemplo, acá en Argentina, una compañía, Flybondi, que operaba, por ejemplo, no operaba ni en Ezeiza ni en Aeroparque, operaba en el aeropuerto de Palomar. Bien, entonces eso permitía disminuir un costo que paga la compañía por el uso de la terminal aérea. Disminuye también los servicios internos a la hora del vuelo. Ahí decían, bueno, la posibilidad de reservar asiento, de despachar equipaje, de tener comida en el vuelo, de tener una pantalla para hacer uso de internet o visualizar películas, series o escuchar música. Son servicios que no se incluyen en el ticket original, que el pasajero, digamos, puede llegar a pagarlo para disfrutar. O sea, no significa que en una compañía low cost a un pasajero no le dejen llevar, no sé, un piano si quiere llevar en el vuelo. Lo quiere llevar, lo puede llevar, pero tiene que hacer un pago aparte que normalmente es mucho más caro que hacerlo en una compañía de bandera. ¿Me van siguiendo? O si el pasajero dice, bueno, quiero tener servicio de comida en el asiento. Sí, no es que no lo pueda tener. No lo tiene incluido como es en las compañías convencionales. Entonces lo tiene que abonar aparte. Entonces el pasajero resigna ese servicio y obtiene un ticket aéreo de un precio más accesible, un precio más bajo. Bien. Perfecto. Medios de transporte. Nos quedan ahí también los medios de transporte de carácter marítimo, bien, donde tenemos buques o ferries. Bien, los ferries son, que aparece también en el transporte fluvial. Bien. Los ferries son embarcaciones, repito, aparecen tanto en marítimo como en fluvial. Son embarcaciones que recorren puntos muy próximos uno de otro, ¿bien? Y puede hacer tanto en el mar como en ríos. Por ejemplo, el transporte en el Río de la Plata, por ejemplo, el buquebús, ¿bien? O los transportes que van de Argentina a Uruguay, eso es un transporte en ferry, ¿bien? No son buques que salgan a alta mar, ni tampoco son catamaranes necesariamente, sino que son un punto intermedio, que son estas embarcaciones. Son embarcaciones rápidas que permiten la conexión punta a punta entre puntos que son próximos, ¿bien? Y en el transporte fluvial, o sea, en el transporte en cursos de agua, me refiero en ríos, lagos, lagunas, además de ferry, contamos sobre todo para cuando aparece esto del transporte dentro del destino turístico, ¿bien? O sea, no tanto para conectar un punto de origen con un punto de destino, sino dentro del destino, ¿bien? Sobre todo, por ejemplo, en Argentina, en los lagos de la Patagonia, ¿no? En Bariloche, en Calafate, aparecen mucho los servicios de catamaranes como una opción para realizar excursiones de navegación sobre un cuerpo de agua, bien, sobre lagos, lagunas o sobre determinados cursos como ríos, bien. Voy a pasar acá algunas breves imágenes, ¿sí? Como para observar cómo funcionan estas redes de transporte, ejemplos así en general a nivel mundial. Bien, aquí tenemos un mapa que nos muestra parte de la red ferroviaria española, bien. Nos está mostrando la red ferroviaria de alta velocidad, fíjense que está marcada con ese azul, con ese trazo más grueso, digamos, bien.
por ejemplo, acá, ¿bien? En esta zona acá más hacia el sur, acá también. Y las líneas de larga distancia, que son las redes que están marcadas con ese trazo mucho más finito, también es de color, podemos decir, turquesa, ¿sí? O celeste más clarito. Bien. También está indicado, bueno, los tiempos de viaje de punta a punta, y también están mencionadas, aparecen en el mapa, fíjense, las regiones que aparecen en este color gris, son regiones en donde el trayecto ferroviario es mayor a 5 horas de viaje. Bien, fíjense que gran parte de la geografía española, lo que nos indica el mapa, es que es accesible en menos de 5 horas en tren, y hay algunos puntos en particular, sobre todo los que están más alejados de la ciudad capital, de la ciudad de Madrid, o aquellos que cuentan con una red menos densa de transporte, bien, exigen una duración superior a 5 horas. Bien. Acá tenemos el conjunto de rutas aéreas internas, nacionales, de la compañía de bandera de Aerolíneas Argentinas. Bien, fíjense que la gran mayoría, bien, conectan en la ciudad de Buenos Aires, que es el punto central, el aeropuerto de Ezeiza y el aeropuerto Jorge Newbery, de las conexiones aéreas en la Argentina, aunque también tenemos el aeropuerto de Córdoba, el aeropuerto de Bariloche, Ushuaia y Calafate como puntos de conexión, bien, de esta red. En los últimos años, digamos, los últimos 15, 20 años, se ha promovido que Aerolíneas Argentinas, que no solo que Aerolíneas Argentinas, se ha promovido que Aerolíneas Argentinas porque es la aerolínea del Estado, entonces, bueno, puede de alguna manera marcar una pauta hacia otras compañías que no son del Estado, ¿bien? Pero se ha intentado que Aerolíneas Argentinas genere puntos de conexión aérea fuera de la ciudad de Buenos Aires, ¿bien? Porque ¿qué era lo que ocurría? Ejemplo, un pasajero, de hecho, es lo que acá observan, creo que en el mapa está bastante claro, si un mendocino quiere ir a Bariloche, ¿cómo puede hacer para ir, según este mapa, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona que vive en Mendoza para ir de vacaciones a Bariloche o al Calafate? ¿Cómo tiene que hacer? Si quiere ir por vía aérea, ¿no? Estamos hablando. Y no sé justamente si pero tiene que ir de Mendoza a Buenos Aires y después de Buenos Aires hasta Bariloche. Exacto. Está más que claro que la distancia, el tiempo de vuelo de Mendoza a Buenos Aires y después tomar otro vuelo hasta Bariloche es mucho mayor que hacer una conexión directa, ¿no? Bueno, para ese tipo de servicios, para conectar ese tipo de puntos, bien, o sea, ¿qué es lo que vemos acá? Que de Mendoza a Bariloche no hay servicios regulares. Estos son rutas regulares, o sea, rutas que habitualmente conecta Aerolíneas Argentinas. Bien. Ahora, supongamos que estamos organizando un viaje para un club, bien, en la ciudad de Mendoza, o para un colegio en la ciudad de Mendoza, y quieren ir a Bariloche, pero quieren ir por vía aérea. Bien. Bueno, seguramente podamos dirigir, no digo que exista la posibilidad, no lo sé, la verdad que desconozco, pero habrá que dirigirse o comunicarse con Aerolíneas Argentinas y preguntar, che, de Mendoza a Bariloche, ¿operan vuelos charter? Probablemente existan. Bien, yo incluso en algún momento recuerdo haber visto que había una red que operaba, ¿sí? Mendoza a Bariloche con vuelos regulares. Y bueno, probablemente la Argentina pueda poner un vuelo a Mendoza, va hasta Bariloche y vuelve después a Mendoza. Bien. Pero justamente para romper esa concentración en la ciudad de Buenos Aires es que fíjense por ejemplo cómo desde Córdoba a Bariloche sí se puede viajar, ¿bien? O de Calafate a Bariloche también se puede viajar, ¿bien? O de Córdoba a Salta se puede viajar, o de Córdoba a Puerto Iguazú se puede viajar, ¿bien? O por ejemplo de Córdoba a Mendoza se puede viajar, ¿bien? Que son conexiones de carácter interno que justamente lo que buscan es romper con la centralidad siempre en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense acá también, Trelew a Bariloche, ¿bien? De Ushuaia a Trelew, Ushuaia a Calafate, bueno, Ushuaia a Buenos Aires, obviamente, ¿sí? Son distintas conexiones a nivel interno que se fueron generando en los últimos 15, 20 años para consolidar, ¿bien? Un modelo no tan concentrado en la medida de lo posible, no tan concentrado, siempre en la ciudad de Buenos Aires, ¿bien? Porque si no, ¿qué ocurre? Que cualquier trayecto aéreo en la Argentina sí o sí tiene que pasar por Buenos Aires. Bien, entonces lo mismo si un pasajero antiguamente quería conectar Córdoba con Bariloche, tenía que pasar por Buenos Aires, esperar otro vuelo, ir a Bariloche,
Bien. Tenemos acá un mapita hablando de redes de transporte. Acá vamos viendo más ya infraestructura, ¿sí? Un mapa con los aeropuertos de la República Federativa de Brasil. Bien. Un mapa con la red de carreteras federales de los Estados Unidos. Bien, red de carreteras federales de los Estados Unidos, que son las carreteras que mantiene el gobierno federal de los Estados Unidos. Después, Estados Unidos tiene también carreteras de carácter estadual, o sea, carreteras que mantiene cada uno, puntualmente cada uno de los estados, ¿sí? Fíjense la densidad de las carreteras, sobre todo acá próximo a la costa este de los Estados Unidos, ¿sí? Acá, digamos, tendríamos ciudades muy conocidas por todos, por lo menos de nombre, como, bueno, la ciudad de Nueva York, Washington, la zona de Miami, Boston, Filadelfia, bien, las ciudades Detroit, Chicago, son las ciudades que tenemos en esta zona de los Estados Unidos. Fíjense la concentración de rutas. Y a medida que nos desplazamos hacia el oeste, hay una densidad mucho menor, bien, en las carreteras federales. Bien. Y por último acá dejamos algunas rutas de cruceros. Bien, acá tenemos una ruta en el Atlántico Sur, acá conectando Argentina con Chile, fíjense, inclusive pasando por Islas Malvinas, una ruta en el mar Mediterráneo, en Europa, bien, España, Francia, Italia, y una ruta en Caribe. Bien. Bueno, acá les dejo entonces lo último, como para lectura ampliatoria de la clase de hoy, 2 capítulos, bien, del libro de MT, el capítulo, bueno, justo, miren, son en ambos libros justo cae el capítulo 5, bien. Los 2 libros se titulan de la misma manera, Introducción al Turismo. Creo que el de Bogueler Ruiz es Introducción al Turismo, Análisis, tiene un nombre como un poquito más completo. Pero bueno, los 2 se titulan de la misma manera, es el mismo capítulo, el mismo número del capítulo. El de Bogueler Ruiz, yo digo, si uno tiene que elegir, che, Carlos, uno de los 2 voy a leer, ¿cuál de los 2? Y el de Bogueler Ruiz me parece es más completo. Bien, me parece no, está más completo. Y más actualizado, sobre todo. El texto de la BT ya tiene un par de añitos, ¿sí? No quiero decir décadas, pero tiene un par de años, y el de Bogueler Ruiz tiene 2 o 3 años y me parece mucho más actual y más completo. Bien, pero bueno, yo dejo como para opción de ustedes que puedan leer cualquiera de los 2 para poder complementar lo visto en la clase del día de hoy, ¿sí? Bien, escucho, no sé si alguna consulta, gente, respecto a lo que hemos visto el día de hoy, alguna pregunta. Sobre el parcial, ¿a partir de qué clase entra? Porque yo sinceramente estoy perdidísima con la cantidad de clases. Bien, a partir de la clase 16, que fue el 19 de agosto. O sea, de que arrancamos el segundo cuatrimestre. Fíjense, en el Classroom aparece incluso marcado, dice receso de invierno, está ahí como marcado como para que ustedes puedan diferenciar el primer cuatrimestre del segundo. Entonces, en el parcial ingresa desde receso de invierno en adelante todo lo que vayamos a ver, hasta fin de octubre, ¿no? 4 de noviembre el parcial, hasta lo que se ve hasta el 20 y pico de octubre va a ser lo que ingrese en la evaluación, ¿sí?